les interesan a ustedes, gente. Pero, güey, no, o sea, se los voy a decir después de cómo podemos, bueno, tengo la idea de que haremos algo aquí, porque incluso como lo hacen ustedes, yo los admiro en el sentido, güey, de que yo, güey, soy, pues, siempre lo digo, güey, y yo lo digo porque, pues, si no la gente solamente se da cuenta, güey. Soy bien egocéntrico en el sentido de que, pues, nada más estoy yo, güey. O sea, es una conversación 1 a 1 y me gusta que ustedes se la puedan llevar a que 2 y luego han traído a más personas, ¿no? A 2 personas y son 4 en un podcast. Güey, a mí se me hace súper difícil, ¿sí o no? Que está complicado. Sí, es cambiar no los roles de quién va a decir hablar. Sí, de quién va a hablar. Exactamente. Y es cuando duran un chingo, güey. O sea, 1 hora de una conversación 1 a 1 está chido. O sea, porque no te saturas como que tanto. Eso es lo que yo pienso. Y de ahí, obviamente los de ustedes duran más, pero porque son más personas, es que, ¿no? Por ejemplo, güey, a mí no me cuesta tanto trabajo hablar si tengo que hacerlo, por ejemplo, en los de Iván. O sea, cuando nada más somos él y yo, hablo más, güey. Pero cuando son más invitados, casi no hablo porque trato de dejar hablar a las personas, Sí. güey. Pero a veces siento que no pero es que, güey, está es tan lo chido porque con Renato, güey. O sea, habló mucho y nos pusieron en los comentarios, no porque yo me sienta mal por haber grabado con ese güey. Ajá, o sea, yo me la pasé chido. Nos pusieron, debieron empaparse más del tema. Para no quedarse en blanco, güey. Y es que yo le decía a su Iván, o sea, él venía desvelado, güey. Yo también andaba desvelado porque me había desvelado editando, güey. Entonces, pues viene Renato, güey, está hablando y pues los dos bien puteados sin saber qué decirle, güey. Entonces, o sea, digo, es parte de, ¿no? Sí. No siempre va a fluir igual la plática, no sé, como ahorita. Ajá. Pero cuando son más personas, güey, es más difícil saber en qué momento puedes hablar y en qué momento no puedes hacerlo, güey. Sí, güey, ese cambio de roles de que vas tú y luego va el invitado y luego voy a hablar yo. Y es lo que también platicamos, güey, que muchos invitados, que digo, también fue error de nosotros también, no platicarles más o menos cómo es la movida del podcast. Es que ajá, no, porque sí, pues nada más se convirtió en una entrevista prácticamente. De ¿tú qué hiciste? Exactamente. ¿Y tú cómo le hiciste para llegar a esto? Es que ese es lo que se diferencia, siento, que el formato del podcast, porque no es como Sí, que tanto de sí, la completamente. pregunta, sino como que tú debes de ser lo suficientemente, no interrumpir, pero lo suficientemente esencial para que se sienta tu participación en ese programa, güey, porque si no, como dices, es una entrevista nada más. Tiene que ser una plática. Exactamente, como ahorita, güey, o sea, ahorita ya llevamos 1 hora y siento que... Pues es una plática entre compas, No, güey, es que para- depende mucho del invitado también. Sí. O sea, y no porque sea un mal invitado, ¿no? No. Pero a veces, digo, no es muy cómodo que tengas una cámara aquí enfrente, güey. No que, están que le acostumbrados. estés hablando a una pared, Sí, una sí, ventana, sí, güey. completamente. No es tan cómodo. Entonces, por ejemplo, Davis sí nos dijo eso. O sea, Davis nos dijo, pues es que al principio Yo sí me sentí sentía intimidado. incómodo. Ajá. Sí. Igual nosotros en el primer video que grabamos, güey, no sabíamos qué pedo, o sea, era como de voltear a ver la cámara, güey, voltear a ver No, es lo que te digo también de que, bueno, de eso que dicen de ya tenemos el equipo y todo, no mames, lo fuimos ahí construyendo poquito a poquito, pero como dices, güey, el primer podcast que grabamos con Héctor, y no, era como pruebas, güey, estábamos haciendo pruebas, y vamos a grabar de esto, güey, vamos a hacer un podcast sobre esta, y el chiste es que ya se puso los audífonos y el micrófono y todo, güey, y empezamos a grabar y a los 5 minutos me dice, güey, no puedo, güey. Le digo, ¿por qué, güey? Si esto lo hemos hecho ya antes y sin pedos. En el Sí, iPad, que lo en el estuvieron iPad, ¿no? intentando un buen de veces, ¿no? No, y ese güey me dice, es que no puedo, güey. O sea, como que ya estar enfrente de ese pedo, al menos te pone un reto, güey. ¿Qué es lo que te digo? Pone Que en jaque, güey. sí, güey, y te saca de una zona, porque lo que dices en un podcast se queda, aparte de que se queda, güey, a la posteridad y a la gente, te lo dices a ti mismo, güey. O sea, por ejemplo, ahorita todo lo que ya dijimos, después lo voy a ver y no mames, qué cagado. O sea, porque no les pasa que salen de un podcast y no se acuerdan qué hablaron, o sea, qué dicen. Justo o qué- eso, Sí pasa, güey. sí pasa. Yo apenas, bueno, tiene poco también hablando de esas cosas que te hacen cambiar el desapego y la pandemia, güey. Simón. Empecé a escribir, güey. O sea, así en una libretita, trato de hacerlo diario, de escribir ideas o cosas, güey. Simón. Y apenas pues me di cuenta de esto, güey. Tú cuando lees un libro de otra persona, tratas de entender lo que te trataba de expresar la otra persona, güey. Cuando tú escribes, tratas de entender lo que tú mismo estás tratando de expresar, güey. Y es lo mismo cuando haces, cuando haces podcast, güey. O sea, te ves, güey, ves que hablaste tal vez sin pensar tanto en lo que ibas a decir. Nunca o que pienso, traías no otras creas que- ideas, güey. ajá, sí.
Y pues dices, no, pues eso que dice estuvo chido, güey. O eso que dice, la neta, la cagué, güey. No, y yo, por ejemplo, no, les completamente. quiero preguntar, perdón, Iván, que te interrumpa, Adelante, pero adelante. les quiero preguntar qué tanto como que preparan preguntas o la entrevista, porque ahí es lo que me ha hecho mucho la gente, güey, de que siempre ven que tengo aquí mi libreta. Güey, esa libreta está en blanco, mamón. Casi siempre, güey. La libreta que ven que tengo en blanco. Güey, yo la leí, güey. No, o sea, pero digo, después del episodio que tú y yo grabamos, Sí, yo me senté en tu lugar, güey, y dije, a ver. Sí. A ver ¿Qué se siente estar a ver qué se ¿no? siente ser el otro Sí, Iván. Sí. El otro Iván. Así, bueno. Y ya, ¿no? Empecé a leer tu libreta y tienes como un chingo de anotaciones de anotaciones, güey, tienes canciones anotadas. Ahí güey. tengo canciones también. Sí. Tus anotaciones, güey, y está muy chido, güey, y siento que eso es parte de, porque yo también, digo, regularmente Es que he traigo visto una que libreta. tienen eso, güey. Sí. Yo Güey, te digo, la gente le mola pensar un chingo de cosas. A mí me han dicho, ay, sí, tienes tu guión. Y no mames, güey. No tengo No nada. mames, tengo un dibujo aquí de un perrito. Güey, tengo literal así de. Son 13 firmas. Yo tengo un pene, güey. Así en mi libreta, güey. Estaba así, jugando gato cuando Sí, estaba güey. aburrido. Conmigo mismo, güey. Así Es la libreta de la secundaria, ¿no? Donde todos hicieron Todavía tengo un pitos sello, ahí. güey, de práctica Ajá. mucho en clase. Eso que ves güey. escrito ahí eran mis ejercicios. cabrón. No, pero pero, sí, güey. pero mira, yo normalmente traigo una libreta, me compré una libreta especial para este podcast. Sí. Y sí, o sea, empecé a anotar ideas, empecé a anotar, No, a mí me pasa que anoto Preguntas, que estoy hablando, normalmente. pero que salen cuando estamos hablando. Pero mira, yo normalmente anoto preguntas cuando no conozco a los invitados, eso sí, güey, porque eso sí. digo como, pues muchas veces nos pasa, O güey, información ¿de qué vamos a hablar? mínima, sí. Sí, no, completamente. Y veo sus videos y veo sus canciones y así. Yo la neta no, o sea, por ejemplo, en eso de prepararme como viendo cosas, sí lo hago, güey. Es que se debe hacer. Porque te digo, yo no conozco tanto o no me llevo tanto con los invitados que han venido. Por ejemplo, a Davis ya lo conocía desde hace un chingo de tiempo. Pero Fue contigo en la primaria, ¿no? No, güey, Pero- no fue conmigo, era mi amigo, güey. Era... Oh, no sabía eso, bro. Sí te dije, güey. Bueno, era... Pensé que iba contigo en la primaria, No, su algo tía, así. Güey, teníamos como 8 años, güey, 9. Su tía era amiga de mi mamá. Entonces ese güey y yo nos empezamos a llevar muy cabrón. Y también su hermano, que es más chico que él. Entonces eran como mis hermanos, güey, porque como por 2 años, güey, era así de que los veíamos a cada rato, güey, y así. Y después fue así de perder contacto completamente hasta la prepa que lo vi, güey, pero no me acordaba de él. Entonces ya después ya me acordé, güey, ya que estuvo aquí. Ajá. Pero, o sea, yo no he tenido como tanto contacto con todos los invitados, güey. Y la neta yo no, o sea, no traigo mi libreta, güey. No tengo nada aquí ahorita. Pero no porque, o sea, digo, no sé si esté bien o esté mal, pero no es porque no le dé importancia, güey, sino porque yo siento, o sea, mínimo mi manera de ser no es de... Pues de protocolaria, preparar- ¿no? Ajá, O sea, como como de prepararme a ver qué puedo decir, güey. Sí, no. Yo conforme voy, pues, conforme va fluyendo la plática, güey, pues digo, puedo hablar de esto, no puedo hablar de esto. Ya si conozco más al invitado, obviamente tengo más cosas, pues, que podría decir o que conozco que ese güey sabe, ¿no? Sí. Entonces, eso es lo que hago, pero te digo, no sé qué también esté eso, güey. La otra, algo que le mencioné a Iván apenas, yo con las cosas estas de lo que me ayudó en la pandemia y el desapego, güey, fue que me puse a leer así como Como los los loco, autores, güey. completamente. Ajá, yo trato de leer un libro a la semana, güey. Qué chingón. Qué buen ejercicio. Entonces, eso me ha ayudado más que nada como a tener agilidad mental, güey. O sea, no sé, no conoces este güey o no conoces tanto del tema, pero, o sea, Pero como tienes mi algo cerebro- que platicar. Ajá, mi cerebro Ajá. anda como de, puedes decir esto, güey, o no sé, puedes sacar cualquier cosa referente a, sin no irte tan pendejo al momento de decirlo, ¿no? Sí. Entonces, te digo, no sé qué tan bueno sea el que no traiga mi libreta para hacer anotaciones, pero hasta ahorita creo que me ha funcionado porque solo como en 2 podcasts han sido en los que vengo pues cansado, sin saber qué decir, güey, pero en los demás siento que ha fluido chido la plática, güey, así como ahorita. Sí, ahorita y también, güey, pues es que los 3 hacemos podcast, entonces obviamente pues estamos como que Todos queríamos sabemos. hablar, güey. No, y fíjate que es muy cagado porque apenas tuve una exposición de... No una exposición, tuve que dar como que el delivery de un discurso, o sea, cómo daría un discurso yo.
Y lo inicié bien. Cool, eso está... Lo inicié bien en una presentación en Zoom. Y después, ya como trataron de dar explicación al tema. Eran 5 minutos, güey, dar ese discurso. Lo tenía estructurado y todo. Di mi inicio, que siempre debes dar un inicio. Ese es un tip que les doy a la gente que le interese hacer algo de oratoria. Cuando vayan a dar un discurso, denle un inicio chido. O sea, no lleguen y yo les vengo a presentar esto porque quiero y soy tal. No mames. Yo empecé diciendo México, la tierra de alebrijes y otras cosas. Tienes que llamar la atención para... La tierra donde nadie sabe que es un bridón, pero está en su himno. Y así mamadas, ¿no? Al inicio, güey. Y ya al final terminaba con un tema que era mi tema central. Y ya de ahí me presentaba, soy Iván Rodríguez y aquí les vengo a presentar la corrupción en México, ¿no? Por ejemplo. Y a lo que voy esto es que a la mitad de la presentación, bueno, ya terminando la presentación me dan retroalimentación la profesora. Y me dice, la primera pregunta que me hace es, ¿tú tienes podcast? Y yo me quedo así de verga, güey. Sí. Y dije, sí, me cagué de risa. Yo dije, ¿Cómo lo supo? ¿Cómo lo supo? No, luego le dije, sí, la neta sí me cagué de risa. Me dijo, es que se nota un chingo en tu forma de expresarte ya después. O sea, iniciaste muy cabrón, iniciaste muy bien como se debe iniciar. Y ya después de ahí te fuiste como que al ritmo de hacer como un programa, güey. Sí, no, pues es que volvemos a lo mismo. Tiene su chiste estar hablando frente a una cámara y dar un discurso más. No sé si vas a dar una conferencia, si vas a dar algún discurso, una exposición en la escuela simplemente, pues tienes que saber cómo empezarla y cómo hacerle para que tus compañeritos de la clase, te tomen la atención suficiente, güey, para que en vez de estar viendo, no sé, güey, TikTok o Reels, Netflix, lo que sea, güey, pues te pongan atención a ti y transmitas lo que tú quieres transmitir. Porque un discurso sobre todo es eso, debe tener una motivación. O sea, lo que voy tiene que tener un fin. O sea, que tu fin sea que la gente empiece a pensar en tu tema, que tu fin sea que la gente empiece a creer en lo que tú dices a partir de ese discurso. Entonces, empiecen a estructurar desde esa forma. Creo que, güey, y ahí me di cuenta de eso, estamos bien pendejos como para cosas que no hacemos diariamente. O sea, finalmente los podcasts, como ahorita, pues ya, quieras que no, yo ya llevo 26 programas ahorita. Y pues ya se está, no mames, güey, vamos a más. Ustedes, te digo, güey, ustedes me dan miedo, güey, siento que los van a comer en un punto. No llevamos tantos, güey, todavía. No, güey, pero lo están haciendo incluso más rápido que nosotros, eso es a lo que voy. Y bueno, es que hubo un tiempo en el que, pues no sé, güey, no sé qué pedo, pero grababas como cada mes, güey, Era cuando no tenía el equipo. Sí, es que cuando a veces sale, ¿no? Una idea y ya dices, pues vamos a grabar un podcast de esto, porque pues era solo, güey. Antes no tenía como que el formato. Pero estaba Yair, ¿no? Sí, mi buen amigo Yair ahí andaba, pero pues ahorita como se fue también, es que, güey, todo se acomoda. En el momento en que se fue, ya fue cuando decidimos como que cambiar el formato a como ahorita entrevista. Entonces 1 a 1 y ya pues me ayudó a mí a que finalmente dependo o no de un invitado para hacer un programa. Porque también es eso, ¿no? O sea, ¿no han querido ustedes hacer un podcast sin invitado? O sea, que nada más ustedes hablando, o sea, digo, ya lo hemos hecho, güey. Pero sacarlo más. O sea, pero solos nosotros. Sí, o sea, hablando de un tema, sí, solo. Exacto. O sea, aunque sea que no dure 1 hora. No, sí, güey, de hecho, tenemos el episodio número 1. Sí, es que es el que dijimos... es la inauguración del podcast. Y el segundo, porque pues no teníamos invitado, creo. No sé por qué no quisimos invitar a alguien. Sí. Y el 10º. Y el 10º. Ajá, entonces ya a partir del 10º dijimos, mira, vamos a invitar a 4 invitados. Y el quinto lo hacemos nosotros. Sí está cabrón, pero creo que es muy buena parte de que... ¿Sabes que no se está cabrón aparte que nosotros dos siempre, cada semana estemos hablando de cosas, güey? Uh-huh. O sea, porque pero es que siento que... va a llegar el punto en el que vamos a decir lo mismo, güey. No creo, güey. No. Había muchas, o sea, no, y no se habla de las mismas cosas. Digo, espero no se hayan hablado como que de lo mismo que hablamos ahorita en otros episodios. Probablemente pero repetimos no, alguno que otro tema del episodio número 10. Sí. Porque te digo, fue como esa retroalimentación de cómo nos hemos sentido entrevistando personas. Sí, o sea, platicamos de nuestro güey. podcast como tal, güey. Es que eso está muy verga, güey, porque yo apenas saqué un nuevo proyecto que ahí es como yo solo y bitácora y la idea es que en eso... Sí, y que saco una canción al inicio, güey, porque te digo que aparte de hacer los programas, pues me gusta... ¿De freestyle? No, ya la ves, esas son escritas, o sea, la idea es que esas sean escritas. Ah, güey. ok. Sí, a nosotros también nos hace falta como un intro, Fíjate que eso sí, güey, y al menos ayuda... Porque
Porque tú tienes, por ejemplo, está bien psicodélica. Yo no lo hice. Es lo que le dije, güey. Es lo que le dije, que está como bien. Pues te queda al menos. Es particular, siento, ¿no? Misión 00. 000 sí. No, yo no lo hice, lo hizo Yair y por eso lo dejo. Así como homenaje a ese güey de que ya no está. Pero sigue estando en cierta parte. La voz es ese güey, Yair. Sí. Suena como bien alienígena. Ese güey la hizo y cuando me la presentó dije, güey, suena de huevos, no Ya lo voy a después quitar nunca, güey. En el próximo video, en honor al güey que se desmayó. Bueno, voy a hacer su remix de...